Hola, mi nombre es Raúl Montero y hoy continuaremos el análisis del aceleracionismo. Les recuerdo que este análisis se desarrollará a lo largo de una serie de 4 videos, cuyo objetivo es ofrecer mayor claridad sobre este concepto a partir de distintos enfoques teóricos. Cada uno de estos videos tomará como eje un libro y a sus respectivos autores. Los libros que analizaremos en esta serie desde la perspectiva del aceleracionismo será, primero, El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, el segundo, La revolución de la esperanza de Erich Fromm, el tercero, el libro Aceleracionismo, un volumen colectivo compilado por Mauro Reis y Armen Avenesian, y finalmente el libro Inventar el futuro de Nick Ersnisek y Alex Williams. En este segundo video me centraré en La revolución de la esperanza de Erich Fromm, que es el libro que tengo por aquí. Se los mostré en el video pasado. Bien, antes de comenzar es importante recordarles que el aceleracionismo puede entenderse en términos generales como una corriente filosófica y política que propone acelerar o reapropiar los procesos de tecnologización de la producción, con el objetivo de provocar una transformación social. Dentro de esta corriente existen principalmente dos grandes vertientes, el aceleracionismo de derecha y el aceleracionismo de izquierda. A lo largo de esta serie nos enfocaremos principalmente en las vertientes de izquierda, que buscan la creación de tiempo libre para el ser humano mediante la automatización. Sin embargo, dentro de este aceleracionismo de izquierda existen posturas y orientaciones, y precisamente el propósito de estos videos será analizar y aclarar esas diferencias. Dicho lo anterior, me gustaría comenzar el análisis del libro de La revolución de la esperanza de Erich Fromm, leyendo la siguiente cita que se encuentra en la página 132. La cita dice así: Suponiendo que los mejores expertos y una opinión pública iluminada llegaran a la conclusión de que la producción de ciertos artículos es preferible a la de otros en bien de la población como un todo, ¿podría la libertad de la empresa para producir aquello que le acarree más provecho o que requiere menos visión, experimentación y osadía ser restringida dentro del marco de nuestra Constitución? Legalmente esto no es hoy un gran problema, mientras que en el siglo XX tal cambio hubiera requerido la nacionalización de la industria. En la actualidad se puede lograr mediante leyes que no necesitan alterar nuestra Constitución. La producción de cosas útiles podría ser postergada y la producción de cosas inútiles e insalubres desalentada mediante leyes de impuestos que favorezcan a aquellas industrias que estén de acuerdo en ajustar su producción al patrón de una sociedad sana, en vez de seguir el que busca el lucro a todo trance. El gobierno podría influir en la producción adecuada por medio de préstamos o, en ciertos casos, mediante empresas descentralizadas que abrieran el camino a la iniciativa privada, una vez que se probara la factibilidad de la inversión provechosa. En esta cita se puede observar con claridad una postura que podemos interpretar como cercana al aceleracionismo de izquierda. Fromm no plantea frenar el desarrollo tecnológico ni la producción industrial. Por el contrario, propone encauzarlos mediante herramientas democráticas como la legislación y la política fiscal. La transformación social que imagina no surge de la negación de la tecnologización de la producción, sino de su reorientación consciente hacia el bienestar humano. Es importante subrayar que para Fromm esta transformación no requiere una revolución violenta ni la ruptura del orden constitucional. Por el contrario, él considera que puede realizarse dentro del marco de las democracias existentes, utilizando mecanismos legales que orienten la producción hacia aquello que beneficia a la sociedad en su conjunto, incluso manteniendo la iniciativa privada y la generación de ganancias.
Este planteamiento es comparable a lo ocurrido durante el New Deal, impulsado por Franklin Delano Roosevelt, donde el Estado jugó un papel central al orientar la producción industrial mediante políticas públicas, compras gubernamentales y estímulos económicos. En este contexto, la industria privada producía en función de una demanda previamente garantizada por el Estado, lo que permitía mejorar las condiciones de vida de la población al mismo tiempo que se fortalecía el aparato productivo. Este modelo es lo que ya habíamos comentado en videos anteriores, que el filósofo griego Varoufakis denomina una tecnoestructura, es decir, una articulación entre el Estado y la industria y tecnología orientada al bienestar social. Desde esta perspectiva, Fromm no considera necesario abolir el sistema económico existente, sino reorientarlo éticamente para que la potencia industrial y tecnológica se ponga al servicio del ser humano. El objetivo no es el lucro ilimitado, sino una producción virtuosa que procura la salud material y psicológica de la sociedad. Además, Fromm sostiene que el desarrollo tecnológico ha alcanzado un punto en el que es posible reducir de manera significativa el tiempo de trabajo necesario para el sostenimiento de la vida. El horizonte que propone no es simplemente producir más, sino liberar tiempo para el desarrollo humano. Sin embargo, esta liberación no implica la eliminación total del trabajo, y este punto resulta central en su pensamiento. Fromm aclara que, si bien está a favor de la reducción de la jornada laboral y del esfuerzo físico mediante el uso de la tecnología, su horizonte no es el trabajo cero. Lo que él propone es conservar, aunque sea de manera marginal, el mínimo de trabajo. No porque el trabajo sea un castigo necesario, sino porque forma parte constitutiva de la naturaleza humana, según Fromm. No obstante, ese trabajo no debe estar impulsado por la necesidad de sobrevivir. Para Fromm, el sustento mínimo del ser humano debe estar asegurado incluso en ausencia de trabajo. La finalidad de esta propuesta no es fomentar la pasividad, sino permitir que el ser humano elija libremente a qué quiere dedicarse, sin presiones externas ni coacciones materiales. Este enfoque se explica con mayor claridad en la cita de la página 115. La cita dice así: El hombre, aún bajo las condiciones tecnológicas más favorables, tiene que tomar la responsabilidad de producir. Esto significa que tiene que trabajar, incluso si la mayor parte del trabajo físico estuviera a cargo de las máquinas. El hombre tendría todavía que participar en el proceso de intercambio entre él mismo y la naturaleza. El trabajo en una sociedad tecnológica puede no ser ya una maldición, pero el estado paradisiaco en el cual el hombre no tenga que cuidar de sus necesidades materiales es una fantasía tecnológica. Si el hombre es pasivo en el proceso de producción y organización, también será pasivo en su tiempo de descanso. Si abdica a la responsabilidad y a la participación en el proceso de conservar la vida, adquirirá el papel de la pasividad en otras esferas de la vida y será dependiente de aquellos que lo cuidan. En este pasaje, Fromm introduce una crítica directa a la idea de que la automatización total pueda conducir por sí misma a una forma superior de libertad humana. Para él, incluso bajo las condiciones tecnológicas más avanzadas, el ser humano no puede desligarse completamente del proceso de reproducción material de la vida. El trabajo, entendido en un sentido amplio, no desaparece, sino que se transforma. Fromm distingue implícitamente entre el trabajo como coacción y el trabajo como responsabilidad vital. La tecnología puede liberar al ser humano del esfuerzo físico excesivo y de la repetición mecánica, pero no puede ni debe, según Fromm, eliminar su participación consciente en el intercambio con la naturaleza. En este sentido, el trabajo deja de ser una maldición impuesta por la necesidad
pero tampoco se convierte en una actividad superflua o prescindible. Cuando Fromm califica como fantasía tecnológica la idea de un estado paradisiaco sin trabajo, está cuestionando una visión ingenua del progreso técnico que concibe la automatización como un sustituto completo de la acción humana. Para él, una sociedad en la que el individuo abdica de toda responsabilidad productiva corre el riesgo de generar sujetos pasivos, dependientes y fácilmente manipulables, incluso si sus necesidades materiales están cubiertas. Este punto es fundamental para comprender su propuesta. Fromm advierte que la pasividad en el proceso productivo tiende a reproducirse en otras esferas de la vida. Si el ser humano se convierte en un mero consumidor de bienes producidos por otros o por máquinas, sin participar activamente en la organización y conservación de la vida, esa pasividad se extiende al tiempo libre, al ámbito político y a la vida social en general. Desde esta perspectiva, Fromm se distancia tanto de la ética productivista del capitalismo como de una concepción puramente hedonista del ocio. El tiempo liberado por la tecnología no debe ser entendido como un tiempo vacío, sino como un tiempo que exige una forma activa de apropiación. La verdadera libertad no consiste en no hacer nada, sino en poder decidir de manera consciente y responsable cómo participar en el mundo. Es lo que nos quiere decir Fromm. Leído desde el aceleracionismo de izquierda, este pasaje introduce también un matiz crucial. La automatización y la reducción del tiempo de trabajo son condiciones necesarias para la emancipación, pero no son suficientes. Sin una cultura de la actividad consciente, la responsabilidad compartida y de la participación en los procesos que sostienen la vida, la tecnología puede producir abundancia material sin producir sujetos libres. En este sentido, Fromm propone un horizonte que no es ni el trabajo forzado ni el ocio pasivo, sino el de una sociedad en la que el trabajo se redefine como una práctica humana significativa, desvinculada de la necesidad económica y orientada al desarrollo integral del individuo y de la comunidad. Para lograr que el trabajo deje de estar vinculado a la necesidad, Fromm plantea una propuesta concreta, la cual desarrolla en la cita de la página 134. La cita dice así: el objetivo que quiero alcanzar es que se sostenga el principio de que una persona tiene el derecho inalienable de vivir, derecho que no conlleva condiciones y que implica el derecho de recibir las comodidades básicas necesarias para la vida. Suponiendo que se admitiera este principio, si un hombre, una mujer o un adolescente pudieran estar seguros de que nada de lo que hagan pondrá en peligro su existencia material, el imperio de la libertad humana se enriquecería inmensamente. ¿Cómo se podría llegar a realizar este principio? Varios economistas han sugerido como solución un ingreso anual garantizado. Hay una variante específica del principio del ingreso garantizado, la cual constituye un principio importante. Me refiero al principio de que los requisitos mínimos para una vida digna no se obtengan con base en el dinero en efectivo, sino como productos y servicios libres que no requieran pago. La obtención gratuita de necesidades básicas, comenzando tal vez por el alimento y el transporte gratuitos. Finalmente, se podría extender a todas las necesidades que constituyen la base mínima material para una vida digna. Es una idea racional, psicológica y económicamente que lograría un estado mucho más avanzado de la sociedad. En este fragmento, Fromm formula uno de los núcleos normativos más radicales de su pensamiento: el derecho incondicional a la vida. No se trata de un derecho abstracto ni meramente jurídico, sino un principio material que exige la garantía efectiva de las condiciones básicas de existencia. Fromm
rompe aquí con la lógica dominante de la modernidad capitalista, según la cual el derecho a vivir está mediado por la inserción en el mercado de trabajo. La afirmación de que este derecho no conlleva condiciones es central. Fromm está cuestionando de manera frontal la idea de que el acceso a la vida digna debe ganarse mediante el trabajo asalariado. Al eliminar la amenaza permanente de la exclusión material, se desactiva uno de los principales mecanismos de coacción social. Para Fromm, solo cuando la existencia material está asegurada puede hablarse de una libertad auténtica y no meramente formal. El efecto que describe, el cual es el enriquecimiento del imperio de la libertad humana, no es únicamente económico, sino psicológico y ético. Aunque el ser humano deja de vivir bajo el miedo constante de la miseria, se transforma su relación con el trabajo, con los otros y consigo mismo. La libertad deja de ser una abstracción jurídica y se convierte en una experiencia concreta, vívida y cotidiana. Fromm introduce entonces la idea del ingreso anual garantizado como un medio para materializar este principio. Sin embargo, se distancia de inmediato de una interpretación puramente monetaria de esta propuesta. Su preferencia por el acceso directo a bienes y servicios gratuitos revela una crítica profunda a la centralidad del dinero como mediador universal de la vida social. Para Fromm, entregar dinero en efectivo corre el riesgo de reproducir la lógica mercantil y la dependencia psicológica del mercado. La propuesta de garantizar las necesidades básicas mediante productos y servicios gratuitos apunta a la desmercantilización parcial de la vida. Al asegurar de forma directa el acceso a alimento, transporte, vivienda y otros bienes esenciales, se reduce el poder disciplinario del mercado y se debilita el fetichismo del dinero, entendido como la creencia de que el valor y la seguridad existen únicamente bajo la forma monetaria. Desde una perspectiva aceleracionista de izquierda, este planteamiento resulta especialmente relevante. Fromm reconoce que el desarrollo tecnológico ha alcanzado un nivel suficiente para producir abundancia material. El problema ya no es técnico, sino político y distributivo. La tecnología permite garantizar las condiciones mínimas de existencia para todos, pero el sistema social vigente impide que esa posibilidad se realice. La gratuidad de los servicios básicos no debe entenderse como un retorno al asistencialismo, sino como una reorganización racional del sistema productivo. Fromm insiste en que esta propuesta es racional, psicológica y económicamente viable. Es racional porque responde a las capacidades técnicas existentes, es psicológica porque libera al individuo del miedo y la ansiedad estructural, y es económica porque reorganiza los recursos en función de necesidades reales y no de la maximización del beneficio. Este enfoque también redefine profundamente la relación entre trabajo y libertad, al desvincular el acceso a la vida digna del trabajo obligatorio. El trabajo puede entonces transformarse en una actividad elegida, creativa y socialmente significativa. No se elimina el trabajo, pero se elimina su carácter coercitivo. La productividad deja de medirse exclusivamente en términos económicos y pasa a evaluarse en función de su contribución al desarrollo humano. En este sentido, Fromm no propone una utopía irrealizable, sino una reorientación ética del desarrollo tecnológico. Su propuesta se sitúa en un punto intermedio entre la crítica humanista y el horizonte aceleracionista, el cual es aprovechar la potencia productiva de la tecnología para garantizar la vida, liberar tiempo y crear condiciones materiales para una sociedad más libre, activa y consciente. Así, en este texto, Fromm no solo articula una propuesta económica, sino una visión integral de la libertad humana. Nos invita a pensar que la verdadera emancipación no consiste en acumular riqueza ni en maximizar el consumo, sino en construir un orden social en el que nadie tenga que sacrificar su dignidad para poder existir.
Cabe aclarar que para Fromm, una sociedad liberada de la coacción del trabajo por la necesidad no equivale a una sociedad entregada al ocio pasivo. En la página 136 precisa este punto de la manera siguiente. Si todo el sistema social se cambiara de tal manera que la coacción y la amenaza se eliminaran de la obligación de trabajar, solo una minoría de gente enferma preferiría no hacer nada. Una evidencia abrumadora muestra que el hombre tiende de modo intrínseco a ser activo y que la pereza es un síntoma patológico. Desde esta perspectiva, Fromm nos explica que el ser humano tendería a sustituir el tiempo que hoy dedica al trabajo forzado por actividades edificantes, creativas y socialmente valiosas, elegidas de manera libre. La diferencia fundamental radica en que el individuo tendría en sus manos su propio destino, sin estar condicionado por la urgencia permanente de la supervivencia material. A modo de conclusión, Fromm advierte que no reorganizar a la sociedad industrial avanzada hacia fines humanos podría conducir a la humanidad a una catástrofe. Esta advertencia aparece de forma clara en la página 157. La cita dice así: Resumiendo, los cambios revolucionarios que se necesitan para humanizar a la sociedad tecnológica, y esto significa nada menos que salvarla de la destrucción material, de la deshumanización y de la locura, deben ocurrir en todas las esferas de la vida: la económica, la social, la política y la cultural, y deben hacerlo simultáneamente, puesto que si tiene lugar en una sola parte del sistema, no es posible esperar que cambie el sistema como tal, sino únicamente que repita sus síntomas patológicos en otras formas. Con esta advertencia, Fromm deja claro que el problema de la sociedad tecnológica no es técnico, sino profundamente humano y estructural. No basta con introducir mejoras parciales o reformas aisladas. La transformación debe ser integral, simultánea y consciente. De lo contrario, el sistema simplemente desplazará a sus contradicciones de un ámbito a otro, reproduciendo una y otra vez las mismas formas de alienación. Ahora, bajo nuevos disfraces tecnológicos, eso es lo peligroso. Desde esta perspectiva, la revolución de la esperanza no es un texto ingenuamente optimista, sino una advertencia lúcida. Fromm reconoce el enorme potencial emancipador de la tecnología, pero también señala con claridad que si esta potencia no se orienta éticamente, puede profundizar la deshumanización, la pasividad y la dependencia. La tecnología por sí sola no libera, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que libera es la forma en que una sociedad decide organizarla, distribuirla y ponerla al servicio de la vida. Leído desde el aceleracionismo de izquierda, Fromm puede entenderse como un pensador que propone reapropiarse del desarrollo tecnológico para crear las condiciones materiales de la libertad. No se trata de acelerar la producción por la misma producción, ni de rendirse al automatismo del mercado, sino de utilizar conscientemente las capacidades técnicas existentes para reducir el tiempo de trabajo forzado, garantizar la subsistencia y abrir el espacio para una vida más plena, activa y significativa. En este sentido, la esperanza de la que habla Fromm no es una espera pasiva ni una promesa futura abstracta, es una tarea política, ética y cultural que exige responsabilidad colectiva. Es la esperanza de que una sociedad sea capaz de reorganizarse para poner la técnica al servicio del ser humano y no al ser humano al servicio de la técnica. En los siguientes videos de esta serie continuaremos explorando otras corrientes y autores del aceleracionismo para profundizar en las distintas respuestas que se han dado a una misma pregunta central, la cual es: ¿puede la tecnología convertirse en un horizonte de emancipación humana o seguirá siendo un mecanismo que reproduce las formas más sofisticadas de dominación? Esa pregunta, como veremos, sigue estando abierta.
Bien, con este análisis me despido. No olviden darle like al video y compartir. Hasta la próxima.